¿Quién es López Obrador? ¿Qué representa en lo político y en lo histórico dentro de nuestro país? ¿Cuáles son sus ideas? Por supuesto, él es vocero de sí mismo, no hay que preguntarle, no hay que hacer más que preguntarle en sus conferencias de prensa mañanera, pero hoy tengo el placer de contar con nosotros a John M. Ackerman. Él es filósofo, tiene doctorado en Derecho y es alguien que ha estado cercano a Andrés Manuel López Obrador durante muchos años y pues es una gran oportunidad para hablar de algo que nos interesa, yo creo que a todos, y es tratar de entender no solamente al político, sino su presidencia. Déjeme empezar por un punto. ¿Cuándo conociste a Andrés Manuel López Obrador, John? Bueno, aclarar que sí, No, Andrés Manuel es vocero. Él lo ha hecho muy claro y ni siquiera su coordinador de Así es. comunicación social es su vocero, él lo ha dicho Así es. claramente. El único vocero que tiene Andrés Manuel es Andrés Manuel. Todo me queda claro, pero tú, en lo personal, ¿cuándo conociste a Andrés Manuel López Obrador? Pues será en 97. Lo que pasa es que mi suegro, Pablo Sanda Ramírez, el padre de Irmeréndira Sandoval, actualmente secretario de Función Pública, era un gran político. Él ya murió, en paz descanse. Trabajó desde abajo, de la izquierda, en Guerreros desde los 50, los 60, los 70, los 80. Y por fin, en estos tiempos de cambio político en los 90, él llegó a ser diputado federal en 97. Y fue en su campaña, ¿no? Que Irma una vez me invitó, éramos novios todavía, a ir a Acapulco. Acapulco, no a la playa, no a broncearnos, sino a acompañar a su padre en un acto. Y ahí estaba, Andrés Manuel acompañándolo. ¿En qué era diferente López Obrador de otros políticos que has conocido? Pues es un hombre muy auténtico, Sergio. Yo creo que eso es su gran magia. Es una persona que cuando habla lo crees y sabes que lo está diciendo con la verdad. Y esto viene de su trayectoria desde niño, de joven activista que siempre ha estado muy inquieto por eso de no solamente teorizar sobre la política o estar en la farándula, sino realmente trabajar en la tierra con el pueblo mexicano, ¿no? Y esto le ha alimentado de mucho espíritu humilde y auténtico, y eso es lo que se ve aún hoy en Palacio Nacional, de sus mañaneras, lo ves, lo sientes, lo percibes, y eso es la receta, que no la es ninguna receta, ¿no? Es un político muy persistente. Su propia esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, le cantó el necio no de Pablo Milanés, del otro, bueno, en fin, le cantó el necio en alguna ocasión. De Silvio será. De Silvio Rodríguez. ¿Es necio Andrés Manuel López Obrador? Pues yo no diría necio, yo diría más bien es la tradición zapatista, ¿no? Del zapatista original. La tradición zapatista. Así es. ¿Él representa la tradición zapatista? En ese sentido, sí. De la lucha constante, de nunca darse por vencidos. Eso es la lección, yo creo que nos trae Andrés Manuel. Nunca se da por vencido. Dicen que no acepta la derrota, ¿no? En 2006, pero no es que no haya aceptado la derrota, sino que él insiste en la justicia. Entonces sigue, ¿no? Trabajando a favor de la justicia social, aunque se le cierran todas las puertas. Es una convicción espiritual, yo creo, no religioso, pero espiritual, y inspirado por esta gran historia que tenemos en México de grandes luchadores sociales. Por eso él está tan apasionado con la historia, ¿no? Morelos, Hidalgo, Juárez, Madero, Zapata, Villa, Cárdenas, todos tienen ese ejemplo de consistencia, de lucha constante por la justicia. John, ¿Andrés Manuel es un populista? Bueno, ya hemos hablado de ese tema. Pero ahí está la pregunta. Mira, el populismo para hoy es un concepto que no tiene consistencia. Es una palabra que utilizan los neoliberales para descalificar cualquier nueva visión política que cuestiona el consenso de la tercera vía de esta socialdemocracia neoliberal los últimos años, ¿no? Entonces, un concepto donde cabe Trump y Chávez, para mí no tiene ningún sentido absoluto. Son dos personas totalmente en polos opuestos de la política y de la historia. Un concepto que pone a Evo Morales y a Marine Le Pen en el mismo lugar, para mí no tiene ningún sentido. Entonces, no es populista. Él es
pues alguien que ¿Zapatista? ha logrado, yo creo que sí está, él mismo habla de todos estos grandes ejemplos. Él es particularmente apasionado por el caso de Madero y de Juárez, ¿no? Pero evidentemente también está Zapata. El año 2019 es el año de Emiliano Zapata. Esa pues dices, terquedad, necedad, pero más bien ese es compromiso con la ¿Cómo justicia. haces que coincida ese zapatismo con este aprecio por Madero también? Acuérdate que Zapata se levantó en armas contra Madero. Pero acuérdate que 3 estaban semanas aliados. después. No, Bueno, estuvieron se aliados en aliaron. un principio, pero Así él se es. levanta, Emiliano Zapata, cuando Madero asume la presidencia en noviembre de 1911, Zapata a las 2-3 semanas ya se había levantado en armas contra Madero. Ahí es un momento histórico muy fascinante, porque efectivamente caminaron juntos, Zapata y Madero. Es por la participación de los dos, norte y sur, ¿no? Y con Villa ahí también participando, que se logra derrotar al viejo régimen, ¿no? Es lo mismo hoy. Una de las grandes hazañas de López Obrador es que él rompió la barrera del norte, ¿no? La izquierda, el PRD, el López Obrador mismo, no había logrado una votación copiosa en el norte en 2006-2012. Ahora en 2018 él rompe, siendo alguien del sur, de Tabasco, ¿no? Logra ya ganar la confianza del norte. Entonces, eso es similar, yo creo, a la alianza entre Madero y Zapata. Nada más que lo fascinante aquí es que no es Madero y Zapata, es Andrés Manuel mismo que representa los dos lados. Él es Madero y Zapata simultáneamente. John, ¿no te preocupa un gobierno que asume la presidencia y que desde el principio dice yo voy a representar la cuarta transformación histórica de la nación mexicana? No lo dice así, Sergio. ¿No? No ¿Cómo dice lo dice? yo. No dice yo. Él habla en términos históricos siempre. Él ha escrito una docena de libros de historia. Para eso me parece tan risible cuando la gente dice que sería ignorante o inculto. De ninguna manera, mucho más culto el observador que Meade o Anaya, que habrán estudiado en universidades extranjeras, pero Andrés Manuel conoce la historia, ha escrito una docena de libros de historia. Él no habla de él. Él habla de que su compromiso es con la historia y que quiere que su sexenio realmente deje una huella en la historia de México, así como ocurrió en el caso de Cárdenas, de Juárez, de Madero. Eso es una lógica sutil, pero muy diferente a lo que tú estás resumiendo, ¿no? ¿Cuál ves tú entonces que pueda ser el legado de Andrés Manuel López Obrador? Apenas estamos empezando el sexenio, es muy pronto, me imagino, pero hay quien dice que está cometiendo demasiados errores económicos, que el aeropuerto es un error económico, que la refinería de Dos Bocas es un error económico, que el Tren Maya es un error económico y que todo eso pues, puede llevarnos a una crisis económica. Pues yo creo que hay un atrincheramiento ideológico en un neoliberalismo trasnochado. Desde esa perspectiva se le descalifica. Cuando realmente el mundo entero se están cambiando las ideologías y los enfoques económicos. Eso, por ejemplo, de invertir en la refinación de gasolina, tú dijiste ahí en TV UNAM que era un pensamiento trompista, pero yo creo que no. Yo creo que más bien lo que estamos haciendo es construyendo una soberanía nacional. Si ves los datos, los primeros Cuando meses... digo pensamiento trompista, me refiero al pensamiento de pensar que todo lo tienes que producir tú y que no debes tener comercio internacional. Pero además es, bueno... A eso me refiero con el pensamiento trompista. Sí, entiendo, pero si aquí el tema... una refinería es buena inversión, siempre habrá gente que haga la refinería. Vamos a ver datos objetivos. En los primeros meses de 2019, la refinación ya de Pemex se ha aumentado en gasolinas un 30%. O sea, ya está rescatándose Pemex en los hechos. ¿Sabes cuál es la empresa de mayores ganancias, beneficio total en el mundo entero, Sergio? Es la empresa petrolera de Arabia Saudita, Aramco. Más que Google, Apple y Facebook juntos, Aramco es la empresa más poderosa de este planeta. 100 mil millones de dólares en 2018, nada más. En el mundo entero se están construyendo. Crudo, y también hacen su refinación. Pero principalmente petróleo entonces, crudo. Sí, claro que sí es negocio. Es claro que México tiene que recuperar esa parte, no aislarse de la economía internacional. Andrés Manuel jamás ha planteado eso, sino simplemente generar un poco más de beneficios para los mexicanos de esa participación internacional, porque son muchos años de saqueo.
O sea, las minas, por ejemplo, pagan casi nada de impuestos, destruyen el medio ambiente, han sacado más oro y plata de México en esos 20 años que en toda la colonia. ¿Habría que prohibir ¿no? la minería? No, prohibirla no, pero regularlo y aplicar el Estado de Derecho para que se protejan las comunidades alrededores y que contribuyan al fisco y que ayuden a que se construyan escuelas, caminos para los mexicanos. Todas las minas pagan impuestos, que todas las minas pagan un derecho adicional y que pagan, eso ya está en las estadísticas del INEGI, los mejores sueldos de la industria en México. Serán a los altos ejecutivos, pero no, la verdad es que no, aquí hay una necesidad de regulación, ¿no? Muy clara para generar, insisto, Andrés Manuel jamás está a favor del TLC, del TEMEC. ¿No? No hay un aislacionismo, no es este trompismo, es una voluntad, una necesidad de que la participación en México en los circuitos financieros y comerciales internacionales genere mayor beneficio para los mexicanos, porque seguimos con 60 millones de pobres y eso no es tolerable en un país tan rico en recursos naturales, humanos, historia y cultura como México. Eso no es justo. ¿No te preocupa a ti un gobierno que llega y que empieza a darles todos estos contratos a los militares y todos estos papeles a los militares? No le está dando los contratos a los militares. Lo ¿No? que está haciendo Andrés Manuel no se lo acaba de dar. Lo que pasa es que no se le está dando. Al contrario, son los militares los que le están dando al pueblo. Es un aeropuerto militar y ellos, en lugar de tener para su uso exclusivo, que sería lo correcto desde una lógica militarista, ellos están donando ese aeropuerto a la población y ofreciendo su apoyo para ese esfuerzo. A mí me parece muy generoso de parte de los militares esto. Entonces, y además los militares mexicanos sí tienen una tradición muy clara de dignidad soberana e incluso un enfoque antiliberal. Eso es lo que ha hecho Andrés Manuel, incluso explícitamente en su primer discurso, unos días antes de tomar posición al final de noviembre, en Campo Marte, invitó a los militares a sumarse a este proyecto de transformación histórica. Entonces, los militares no son, algunas partes, con Peña y Calderón, pues sí, se nos infiltró una influencia de Washington demasiado fuerte, pero todavía tenemos una base sólida en las fuerzas militares que nos puede ayudar a avanzar como nación y a fortalecer las instituciones. John Ackerman, gracias por esta conversación. Al contrario, gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.